El día que la mandé lejos fue el día en que destruí lo único verdadero que había tenido en mi vida. Todavía recuerdo sus ojos cuando pronuncié aquellas palabras. Ojos castaños, serenos, que no lloraron frente a mí, aunque yo sabía que por dentro, algo en ella se estaba rompiendo para siempre. Valeria no gritó, no suplicó. Tomó su rebozo de lana café, lo cruzó sobre sus hombros con una dignidad que yo nunca merecí, y caminó hacia la puerta de nuestra hacienda, sin mirar atrás, ni una sola vez. Esa imagen, la de su espalda recta, su cabello negro recogido en una trenza gruesa, sus pasos firmes sobre las piedras del patio, la llevaría conmigo el resto de mis días, como una herida que no cierra nunca. Me llamo Rodrigo Castellanos Vidal. Soy, o fui, el dueño de la hacienda Los Sauces, una propiedad extensa al norte del estado de Jalisco, de donde los campos de agave se extienden hasta donde alcanza la vista y las montañas se pintan de violeta al caer el sol. Heredé esas tierras de mi padre y de su padre antes que él. Crecí entre caballos y trabajadores, entre el olor a tierra mojada y el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo que llegaban hasta nosotros cada domingo por la mañana. Crecí creyendo que era un hombre de bien. Me equivoqué en lo más importante. Conocí a Valeria Ríos una tarde de feria, cuando ella tenía 24 años y yo 27. Había venido con su madre desde un rancho vecino mucho más modesto que el nuestro, y estaba parada frente a un puesto de flores de papel, con una expresión tan tranquila, tan completa en sí misma, que me pareció la mujer más interesante que había visto en toda mi vida. No era ostentosa, no buscaba llamar la atención. Llevaba un vestido de algodón blanco con bordados rojos en el cuello, huaraches de cuero café y el cabello negro suelto sobre los hombros. Su piel era clara, ligeramente bronceada por el sol del campo, y tenía unos pómulos altos y unos labios que sonreían con discreción, como si guardaran algún secreto agradable que no tenían prisa por revelar. Me acerqué a ella. Le hablé. Me respondió con inteligencia y sin coquetería forzada, y eso me atrapó más que cualquier otra cosa. Nos casamos 8 meses después en la iglesia del pueblo, con flores de cempasúchil en el altar y todo el rancho presente. Fue el día más feliz de mi vida, aunque en ese momento yo no lo sabía todavía. No supe valorarlo hasta que ya era demasiado tarde. Durante 6 años, Valeria administró nuestra hacienda con una dedicación que yo nunca reconocí como merecía. Sid se levantaba antes que el sol para supervisar a las mujeres del servicio. Revisaba las cuentas con precisión, hablaba con los trabajadores con respeto y era querida por todos en Los Sauces. Yo, mientras tanto, me creía el centro de todo aquel mundo. Me creía el pilar de esa hacienda, cuando en realidad era ella quien lo sostenía todo desde adentro, con manos silenciosas y voluntad de hierro. Y entonces llegó Isabela. Isabela Montoya llegó a nuestra región en el verano del 5º año de mi matrimonio, acompañando a su tío, que tenía negocios con algunos hacendados del norte. Tenía 25 años, el cabello rubio dorado que caía en ondas hasta los hombros, los ojos claros como el agua del río en enero, y una forma de moverse que llenaba cualquier cuarto en el que entraba. Era llamativa, audaz, y sabía exactamente el efecto que causaba en los hombres. Yo no fui la excepción. Fui, quizás, el más necio de todos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Vamos a dejarte un corazoncito en tu comentario. No te pierdas lo que viene, porque esta historia apenas está comenzando. Isabela me buscó. Eso es lo que me decía a mí mismo para justificarme. Que ella me había buscado, que yo solo había respondido. Pero la verdad, la que he tenido que enfrentar sola noche tras noche en esta hacienda vacía, es que yo la dejé entrar. La dejé entrar con los ojos abiertos y le abrí la puerta que debía haber mantenido cerrada para siempre. Nadie me obligó, nadie me engañó.
Tomé una decisión, y esa decisión lo cambió todo. Los primeros encuentros con Isabela fueron en el mercado del pueblo, luego en reuniones sociales a las que asistíamos los hacendados de la región. Ella tenía una risa que resonaba en los patios y una conversación que saltaba de tema en tema, con una ligereza que yo confundí con profundidad. Me hablaba de ciudades que yo no conocía, de ideas modernas, de una vida diferente a la que yo tenía. Y yo, que debía haber sabido distinguir entre lo nuevo y lo verdadero, la escuchaba como si me estuviera revelando algo que llevaba toda la vida buscando, cuando en realidad lo que buscaba lo tenía en casa, durmiendo a mi lado cada noche. Valeria notó el cambio en mí antes de que yo me atreviera a reconocerlo. Las mujeres tienen esa capacidad. Ven lo que los hombres creen esconder con maestría. Una tarde me esperó sentada en la sala principal con las manos cruzadas sobre el regazo y me preguntó directamente, sin rodeos, con esa serenidad suya que era más poderosa que cualquier grito. Me preguntó si había algo que yo quisiera decirle. Yo le dije que no. Le mentí mirándola a los ojos, y ella asintió despacio, con una expresión que no era de ingenuidad, sino de una tristeza adulta y consciente que me costó demasiado tiempo comprender. Las semanas siguientes fueron, aunque yo no lo reconocía así, el inicio del fin. Encontraba pretextos para salir de la hacienda, para llegar tarde, para no estar presente en las cenas ni en las mañanas. Valeria seguía cumpliendo con todo. La hacienda funcionaba, las cuentas estaban al día, los trabajadores recibían su pago puntual, la casa estaba limpia y ordenada. Ella no dejó de hacer nada. Yo dejé de ver todo. Un día, uno de los peones mayores de la hacienda, un hombre llamado Don Aurelio, que llevaba trabajando con mi familia desde antes de que yo naciera, me tomó del brazo en el establo y me habló con la franqueza de quien ya no tiene nada que perder. Me dijo en voz baja y firme: «Patrón, esa mujer que tiene en casa vale más que todas estas tierras juntas. No cometa el error que algunos hombres cometen y luego no tienen manera de deshacer». Lo miré, le respondí que se ocupara de sus asuntos y seguí caminando. Don Aurelio me soltó el brazo sin decir nada más. Tenía razón, claro. Tenía toda la razón del mundo, y yo era demasiado ciego para verlo. Isabela, con el tiempo, comenzó a presionarme. Quería más que encuentros fugaces en el pueblo. Quería una posición. Quería que yo tomara una decisión definitiva. Y yo, porque me había convencido de que la quería, que me había construido una historia donde ella era lo que necesitaba y Valeria era solo el pasado, empecé a escucharla con una seriedad que nunca debía haberle dado. La conversación que tuve con Valeria aquella noche de julio fue la más cobarde de mi vida. No le dije que la había traicionado. No le confesé nada con honestidad. Le dije, con palabras frías y calculadas, que nuestra unión ya no funcionaba, que yo necesitaba seguir otro camino, que ella podía quedarse en el pueblo con lo que yo le diera de apoyo económico, pero que ya no podía seguir en la hacienda. Le dije, en esencia, que se fuera de su propia casa, de la casa que ella misma había mantenido en pie durante 6 años, mientras yo me creía dueño de todo. Valeria me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio que duró lo que parecieron varios minutos. El viento movía las cortinas de la ventana, y afuera los grillos cantaban con indiferencia. Luego me preguntó, con voz firme y pareja, si había algo que yo quisiera agregar. Le dije que no. Se puso de pie, tomó su rebozo y dijo una sola cosa antes de salir. «Rodrigo, el día llegará en que entiendas lo que hiciste esta noche, y ese día, yo ya no estaré aquí para escucharte». Salió por la puerta sin apresurarse. La vi alejarse por el camino de tierra que bordeaba los campos de agave, con el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va, aunque todavía no conozca el destino. Y desapareció en la oscuridad de la noche de julio,
llevándose consigo todo lo que yo no había sido capaz de reconocer mientras lo tenía. Me quedé de pie en el umbral de la puerta durante largo tiempo. No sé exactamente cuánto. Solo recuerdo que cuando entré de nuevo a la casa, el silencio era diferente al de antes. Era un silencio nuevo, más pesado, que no se fue nunca del todo. Isabela se instaló en la hacienda 3 semanas después. Llegó con baúles grandes y muebles nuevos que mandó traer desde Guadalajara, y reorganizó las habitaciones con una autoridad que me desconcertó desde el primer momento. Los trabajadores la recibieron con el respeto forzado que se tiene cuando no hay otra opción. Don Aurelio pidió su retiro a los 2 meses. Varios peones de los más antiguos lo siguieron poco tiempo después. La hacienda empezó a vaciarse de personas que conocían su historia y la habían construido con sus manos, y yo lo permití sin entender del todo lo que estaba perdiendo. Al principio me decía que era normal, que toda transición trae cambios, pero los cambios se acumularon de formas que no había anticipado. Isabela no entendía el campo, no entendía los tiempos de la cosecha, ni las necesidades de los trabajadores, ni la forma en que funcionaba la hacienda por dentro. Las cuentas que antes Valeria manejaba con precisión empezaron a mostrar errores que costaban dinero real. Un cargamento de agave llegó tarde a la destilería porque nadie había coordinado el transporte a tiempo. El administrador que teníamos desde hacía 12 años renunció después de un enfrentamiento con Isabela, que yo no presencié, pero del que me enteré por 3 personas distintas. Y sin embargo, yo me aferraba a la idea de que había tomado la decisión correcta. El orgullo de los hombres es así. Prefiere seguir en el error antes de admitir que se equivocó, o porque admitirlo significa enfrentarse a todo el daño que causó. Yo no estaba listo para eso. No lo estuve por mucho tiempo. Pasaron 6 meses, 1 año. Nadie en el pueblo sabía nada de Valeria. Su madre había fallecido el año anterior a nuestra separación y no tenía hermanos cercanos. Algunas mujeres del pueblo me miraban con una frialdad que yo había aprendido a ignorar cuando pasaba frente a sus casas. El sacerdote dejó de saludarme cuando nos cruzábamos en la calle. La vida social de la región, que antes era cordial y abierta para mí, fue cerrándose de a poco, como una flor que se cierra al caer la tarde. Isabela, mientras tanto, se aburría. Lo vi venir mucho antes de que ella lo dijera. Empezó a quejarse del aislamiento, de la distancia al pueblo, de la falta de vida social. Salía sola con mayor frecuencia y volvía tarde sin dar explicaciones. Yo reconocía los patrones, porque los había vivido desde el otro lado, y aún así no quise nombrar lo que estaba viendo. No tuve el valor. Un mediodía de octubre, mientras revisaba los libros de cuentas en la oficina, encontré un sobre entre los papeles. No tenía remitente. Adentro había una nota breve escrita con letra que no reconocí, dirigida a Isabela, que dejaba en claro sin ningún rodeo lo que yo ya en el fondo sabía, pero no había querido nombrar. No voy a reproducir las palabras de esa nota. Solo diré que cuando la leí, me quedé sentado en esa silla durante largo tiempo mirando la ventana y el campo de agave que se extendía hasta el horizonte, y que fue exactamente en ese momento cuando por primera vez pensé en Valeria con una claridad que antes no había tenido. Pensé en cómo ella nunca me había mentido, en cómo había administrado esta tierra con amor y competencia durante 6 años, en cómo había cargado la hacienda sobre sus hombros mientras yo desperdiciaba lo que tenía frente a mí, en cómo se había ido sin pedirme nada, sin amenazas prolongadas, sin reproches que siguieran por semanas, con dignidad completa. Y me pregunté, por primera vez en mucho tiempo, ¿dónde estaría ella? ¿Qué habría hecho con su vida después de aquella noche de julio? Si estaría bien. Y si alguna vez pensaría en lo que habíamos tenido, antes de que yo lo destruyera con mis propias manos. Isabela se fue en noviembre, 2 años y 4 meses después de haber llegado. Lo hizo sin aviso, un martes por la mañana, mientras yo supervisaba el trabajo en los campos.
Cuando volví a la hacienda a mediodía, sus baúles habían desaparecido y la casa tenía ese silencio particular de los espacios que han sido vaciados deprisa. Dejó una nota sobre la mesa del comedor que decía solo que se había ido al norte y que no esperaba que yo la buscara. No la busqué. Me quedé solo en la hacienda con 2 trabajadores de confianza y la cocinera, una mujer mayor llamada Doña Celia, que había sido la única persona que se había quedado desde el principio y que, con la discreción de los que han visto demasiado, nunca me dijo en voz alta lo que sin duda pensaba, aunque tenía todo el derecho del mundo de decírmelo. Los meses que siguieron fueron de silencio y trabajo. Intenté reconstruir lo que la hacienda había perdido en esos 2 años de desorden. Contraté nuevos administradores, recuperé contratos que se habían perdido o restituí algunas relaciones comerciales que se habían roto. Fue un proceso lento y a ratos humillante, porque cada conversación de negocios era un recordatorio de todo lo que había funcionado cuando Valeria estaba y todo lo que había fallado en su ausencia. Y en medio de ese trabajo silencioso, no podía dejar de pensar en ella. Pregunté en el pueblo, con discreción, si alguien sabía algo. Nadie sabía nada, o nadie quería decirme nada, que era diferente. Fui a la antigua casa de su familia, que estaba cerrada con el jardín crecido hacia los lados de la reja. Hablé con la señora que atendía la tienda de telas, donde Valeria compraba sus hilos para bordar. Y ella me dijo, solo que hacía tiempo que no la veía, con una expresión que no me invitaba a seguir preguntando. Me resigné a no saber. Y en esa resignación encontré algo que no esperaba. La posibilidad de mirarme a mí mismo sin las justificaciones que me había construido durante años. Empecé a entender, despacio y con dolor real, la dimensión de lo que había hecho. No solo la traición en sí, sino el modo en que la había ejecutado. La frialdad con la que le hablé aquella noche. La cobardía de no confesar la verdad completa. El hecho de haberla borrado de su propia casa, como si 6 años de vida juntos no valieran nada. Entendí que le había fallado de todas las formas posibles en que un hombre puede fallarle a una mujer, y que ella, en cambio, no me había fallado nunca, ni una sola vez. Escribí una carta. Tardé 3 noches en terminarla. No sabía a dónde enviarla, así que la guardé en el cajón del escritorio, donde guardaba los documentos más importantes. Todo era una carta de disculpa verdadera, sin excusas, sin rodeos, sin pedir nada a cambio. Solo decía la verdad, que me había equivocado, que lo sabía con certeza, que lo lamentaba con una profundidad que no tenía palabras suficientes para expresar. La escribí sin esperar respuesta porque no creía merecer ninguna. Fue en la feria de primavera del año siguiente, cuando escuché su nombre por primera vez en mucho tiempo. Estaba en el mercado del pueblo cuando 2 mujeres conversaban cerca de un puesto de frutas, y escuché que una le decía a la otra que la señora Valeria estaba en Aguascalientes, que había montado una casa de costura fina y que le iba muy bien. La otra respondió que claro que sí, que esa mujer siempre supo lo que valía, que lo que nunca supo fue por qué se había quedado tanto tiempo donde no la valoraban. Me alejé del mercado sin comprar nada. Caminé de regreso a la hacienda por el camino largo, el que bordea las montañas, y pensé en esa conversación todo el trayecto. Valeria estaba bien. Valeria había construido algo. Valeria seguía adelante. Y esa noticia me produjo al mismo tiempo el alivio más grande que había sentido en años y una tristeza que no supe cómo nombrar con precisión. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Vamos a dejarte un corazoncito en tu comentario. Lo que viene es la parte que más te va a impactar de toda esta historia. Pasaron otras estaciones. La hacienda fue recuperando su ritmo lentamente. Contraté a un buen administrador, un hombre joven llamado Esteban, que tenía cabeza para los números
y respeto genuino por la tierra. Las cosechas mejoraron, los contratos se estabilizaron, pero la hacienda, aunque funcionaba, tenía algo que yo no sabía nombrar todavía. Una ausencia que no era solo de una persona, sino de una forma de ser, de una manera de tratar la tierra y a la gente que Valeria había tenido de forma natural y que yo no había sabido ver cuando la tenía frente a mí todos los días. Fue en septiembre, 3 años y medio, después de aquella noche de julio en que la mandé lejos, cuando escuché llegar un carruaje al patio de la hacienda una tarde mientras trabajaba en el despacho. Me asomé desde la ventana y vi bajar a una mujer que en el primer momento no reconocí. Llevaba un vestido de seda azul marino, confeccionado con una elegancia sobria y perfecta, con botones de nácar desde el cuello hasta la cintura. El cabello negro, siempre negro, estaba recogido en un peinado alto con una peineta de plata que le daba una presencia señorial sin ser ostentosa. Sus hombros estaban derechos, su paso era seguro, y había en toda su figura una autoridad tranquila que llenaba el patio de la misma manera en que el sol llena un cuarto cuando se abren las persianas de golpe por la mañana. Era Valeria. No había venido sola. La acompañaba una asistente joven con una cartera de documentos bajo el brazo, y el hombre que conducía el carruaje vestía uniforme formal. Yo bajé las escaleras sin saber bien qué hacer con mis manos ni con mi voz. Llegué al patio y nos miramos. Ella me sostuvo la mirada con una calma absoluta, que no era frialdad, sino simplemente completitud, como la de alguien que ha resuelto todo lo que tenía que resolver consigo mismo y ya no necesita nada de afuera para estar en paz. La misma serenidad que siempre había tenido, pero ahora construida sobre algo mucho más sólido que antes. Le dije su nombre. Ella asintió levemente, con una cortesía sin efusión, y dijo que había venido a tratar un asunto que le pertenecía desde hacía tiempo. Le pedí que pasara. Pasó. Nos sentamos en la sala. Su asistente permaneció de pie cerca de la puerta. Valeria abrió una de las carpetas que traía y me explicó, con precisión y sin rodeos, que venía a hablar sobre el lote de tierra que mi padre le había prometido verbalmente a la familia de su madre hacía muchos años. A una promesa que nunca había sido formalizada en papel, pero de la cual existían testimonios escritos de varios trabajadores mayores del rancho y de 2 vecinos de la región. Me dijo que había contratado a un abogado en Aguascalientes, que había reunido todos los testimonios durante el último año, y que venía a proponerme un arreglo justo y documentado antes de proceder por la vía que correspondiera, si no había acuerdo. La escuché hablar durante 15 minutos sin interrumpirla, no porque no tuviera nada que decir, sino porque la manera en que hablaba, segura, documentada, sin agresividad, pero sin ninguna duda tampoco, me dejó sin argumentos desde el principio. No había venido a reclamarme nada personal. No había venido con reproches ni con la intención de humillarme. Había venido a resolver un asunto de justicia con las herramientas que había construido en los años de su ausencia, con la misma precisión con que antes manejaba las cuentas de la hacienda, pero ahora para sí misma y para lo que le pertenecía por derecho. Le dije que el arreglo era justo y que lo firmaría. No porque me venciera en un argumento de fuerza, sino porque tenía razón, y yo había aprendido, tarde y con mucho dolor, a reconocer cuando alguien tiene razón, aunque eso signifique reconocer que uno mismo estuvo equivocado. Firmamos los documentos ante su asistente como testigo. Cuando terminamos, hubo un momento de silencio entre los dos, que no fue incómodo, sino simplemente honesto. Le pregunté cómo le iba en Aguascalientes. Me dijo que bien, que la ciudad la había recibido con generosidad. Yo le pregunté si la casa de costura era suya. Me dijo que sí, que tenía ya 12 empleadas fijas y que exportaban piezas de bordado y vestidos de ceremonia a la Ciudad de México y a San Luis Potosí, y que estaban comenzando a recibir pedidos desde más lejos todavía. Le dije,
mirándola directo a los ojos, que me alegraba mucho saberlo. Lo dije en serio, con toda la verdad que me quedaba. Ella me miró un momento, con esos ojos castaños que yo había aprendido demasiado tarde a leer, y respondió con calma: «Lo sé, Rodrigo, y te lo agradezco». Se puso de pie, recogió sus documentos con movimientos precisos y sin prisa. Me extendió la mano para despedirse, un gesto formal y completo, que no necesitaba ninguna palabra adicional para decir todo lo que había entre nosotros, todo lo que había pasado y todo lo que ya no volvería a hacer. Yo le estreché la mano. Le dije que me alegraba que estuviera bien y que hubiera construido lo que había construido. Lo dije con la misma sinceridad con que uno habla cuando ya no tiene nada que defender, ni nada que perder. Salió por la misma puerta por la que había salido aquella noche de julio, pero esta vez distinta en todo lo que importaba, con un destino claro, con un nombre propio que había levantado con sus propias manos durante años de trabajo silencioso, con una vida que nadie le había dado, sino que ella misma había edificado piedra por piedra en los tiempos de su ausencia. Escuché el carruaje alejarse por el camino de tierra que bordeaba los agaves, y me quedé de pie en el patio hasta que el sonido de las ruedas desapareció del todo en la distancia. Don Aurelio, aunque había vuelto a trabajar a la hacienda el año anterior, cuando le pedí personalmente que regresara, se acercó despacio y se quedó de pie a mi lado un momento sin decir nada, mirando el camino vacío. Luego dijo solo, con esa voz suya de hombre que ha visto muchas cosas: «Era una gran mujer, patrón». Le respondí que sí, que lo había sido siempre, que el error fue mío no haberlo visto cuando todavía podía hacer algo al respecto, cuando todavía había tiempo para ser el hombre que ella merecía y que yo no supe ser. Don Aurelio asintió una vez y se alejó sin decir más. Esa noche saqué del cajón del escritorio la carta que había escrito meses atrás. La leí una vez de principio a fin y la guardé de nuevo. Ya no había a quien enviársela. Valeria no necesitaba mis palabras. Había encontrado su camino sin ellas, y ese camino la había llevado a un lugar donde era completa y capaz y libre. Me quedé solo en la sala grande con el viento entrando por las ventanas y el olor a tierra y agave, y entendí algo que solo se entiende cuando ya no hay manera de deshacer lo hecho, que el amor verdadero no se demuestra cuando todo es fácil. Se demuestra en el respeto de cada día, en el reconocimiento constante, en la decisión de ver a la persona que tienes al lado antes de que la distancia te obligue a verla desde lejos, cuando ya es demasiado tarde. Yo aprendí esa lección demasiado tarde, y Valeria, que siempre fue más inteligente y más fuerte que yo, no esperó a que yo la aprendiera para seguir construyendo su propia vida. La vida que ella levantó en su ausencia fue la respuesta más elocuente a todo lo que yo no supe ser. Sin palabras, sin reproches, ni sin necesidad de mi validación. Solo trabajo, determinación y la certeza de quién sabe lo que vale, y no necesita pedirle permiso a nadie para demostrarlo. Y cada vez que el viento pasa por los campos de agave de los sauces, pienso en ella. En su paso firme aquella noche de julio, en su mirada serena aquella tarde de septiembre, en la manera en que demostró que la fuerza verdadera no hace ruido y no necesita que nadie la valide para ser completamente real. Valeria Ríos nunca necesitó mi arrepentimiento para ser quien era, pero yo necesité perderla para entender, por fin, quién había sido yo todo el tiempo que la tuve.